Europa dio un ultimátum al Kremlin para firmar la paz, imponiendo exigencias estrictas a Rusia. Y estas exigencias sorprendieron incluso a los propios europeos. En pocas palabras, lograr la paz no consiste solo en concesiones de Ucrania. Por ejemplo, Europa exige a Moscú retirar sus tropas de Bielorrusia, Moldavia, Georgia y Armenia. Rusia debe pagar reparaciones a Ucrania y a países europeos. Las elecciones rusas necesitan supervisión internacional para evitar que Putin las manipule. No debe haber amnistía para los rusos por crímenes de guerra, y además Rusia debe reducir su ejército y reescribir su legislación. Por supuesto, todas estas exigencias suenan maximalistas, pero amigos, reflejan completamente las demandas absurdas que Rusia le hace a Ucrania y a Europa, y tales exigencias no surgieron por casualidad. Inteligencias europeas afirman que Vladimir Putin usa negociaciones de paz para acercarse a Estados Unidos y lograr acuerdos con Donald Trump, no para frenar la guerra. En este episodio analizaremos las exigencias de Europa a Rusia y por qué algunos lo llaman un supuesto alargamiento de la guerra. Soy Alexei Pichi y discutamos este tema antes de iniciar el episodio. Les pido que se suscriban a este canal, den like y dejen su comentario debajo de este video. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto llegan. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, envió a los Estados miembros de la Unión Europea un documento titulado Intereses principales de Europa para garantizar una justicia integral, los principales intereses para una paz y seguridad duraderas en el continente, con una lista de pasos que Rusia debe tomar para lograr la paz en Ucrania. Por fin alguien lo hizo. Porque Putin solo dice que quiere mucho la paz, pero ¿cuáles son las exigencias para Putin? ¿Qué debe hacer ese pelón inútil para acabar la guerra? Los europeos ya dieron esa lista. Sé que ahora van a llegar rusos mugrosos a los comentarios, van a cacarear sobre cómo no les gusta nada de esto, cómo les da igual y así. Este episodio es para espectadores sensatos, no para criaturas de los pantanos. Entonces, en el documento que Kaja Kallas envió a sus socios, se habla de la reducción del número de tropas de ocupación. Es decir, Rusia debe reducir su ejército, retirar a los ocupantes no solo de Ucrania, sino también de los territorios de los países vecinos, pagar reparaciones e implementar reformas democráticas en Rusia. El documento señala que, aunque la Unión Europea no participa directamente en las negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, sus países financian gran parte del apoyo a Kiev. Por eso, Europa puede hacer esas exigencias. El documento incluye temas que competen a la Unión Europea, especialmente sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Los europeos afirman que sin su participación e intereses en las negociaciones no habrá paz duradera. Como dice el documento, la paz no solo depende de concesiones de Ucrania. Afirman que basta de presionar a Ucrania, como hace Donald Trump. Ahora Europa debe discutir qué debe hacer Rusia para que la Unión Europea envíe a su enviado para las negociaciones. Recuerden que Emmanuel Macron promueve la idea de no dejar toda la negociación a los estadounidenses. Algunos consideraron maximalistas las exigencias de la Unión Europea, pero en realidad son las mismas que plantearon los rusos. Entonces, ¿qué concesiones exige Bruselas a Rusia? A continuación, las enumeraré. Primero, si Kiev acepta reducir el número de las fuerzas armadas de Ucrania y retirarlas de algunas zonas del frente, Moscú debe hacer lo mismo, reducir el ejército ruso y retirar a los ocupantes rusos de la línea del frente. No es necesario reconocer de jure los territorios ocupados, solo desmilitarizarlos. En tercer lugar, Rusia debe poner fin a las campañas de desinformación, el sabotaje, los ciberataques y las violaciones del espacio aéreo contra Europa. En cuarto lugar, los rusos no pueden intervenir en elecciones de países europeos ni vecinos. En quinto lugar, es necesario retirar las armas nucleares del territorio de Bielorrusia. En sexto lugar, el Kremlin también debe renunciar a la presencia militar rusa en Bielorrusia, Ucrania y la República de Moldavia. Esto es la primera vez que se dice, cuando a los rusos mugrosos les dicen que se larguen de todos los territorios ocupados, que recojan sus cosas y se vayan. Séptimo, prohibir a la Federación Rusa cualquier amnistía por crímenes de guerra ni discutirlo. Todos esos criminales deben ser castigados. Octavo,
Rusia debe garantizar el acceso de los investigadores internacionales a los lugares de posibles crímenes. Noveno, los compromisos internacionales deben tener prioridad sobre la legislación interna de la Federación Rusa. Décimo, Rusia debe pagar reparaciones, no solo a Ucrania, sino también a los estados y empresas europeas, y compensar los daños ecológicos. Undécimo, las elecciones en la Federación Rusa deben realizarse bajo control internacional. Es una respuesta espejo al Kremlin que pedía imponer administración externa en Kiev para realizar elecciones. Para quitar a Zelensky y al gobierno de Ucrania, Europa le dice a Moscú: hagamos lo mismo y luego hablamos. Punto 12. El Kremlin debe liberar presos políticos. 13. Regreso de civiles y niños deportados. 14. Respeto a la libertad de los medios. 15. Derogar leyes rusas que limitan medios independientes y sociedad civil. 16. Rusia debe cooperar en investigar la muerte de Alexei Navalny y Boris Nemtsov. Se informa que los embajadores de la Unión Europea discutirán el documento y luego algunas disposiciones podrían ir a los ministros de Relaciones Exteriores. Esto es necesario para intentar restablecer el contacto directo entre europeos y rusos. Es importante mencionar que la propuesta de reanudar contactos con el Kremlin para negociar la paz en Ucrania ya ha generado división en la Unión Europea. Algunos países proponen nombrar aún así a un enviado especial para negociar con los rusos, como hizo la Casa Blanca con Steven Witkoff y Jared Kushner. Otros insisten en que Rusia primero debe hacer concesiones y solo después se podrá discutir algún formato de diálogo. Algunos dijeron que con esas exigencias Europa solo prolonga la guerra, ya que Vladimir Putin nunca las aceptará. Hoy, los líderes de inteligencia europeos ven pocas posibilidades de lograr un acuerdo este año para terminar la guerra de Rusia contra Ucrania. A pesar de la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que las negociaciones mediadas por Estados Unidos acercaron la perspectiva de un acuerdo de paz. Hoy en el Kremlin declararon que la mediación de Estados Unidos está en duda. No les gusta que Trump, por ejemplo, además de presionar a Ucrania, también imponga sanciones contra el sector petrolero ruso, como diciendo: ¿qué es esto? Si Trump es el mediador, entonces debería estar completamente del lado de Moscú. Bueno, entendemos que la lógica de los moscovitas es sumamente retorcida, y ellos creen que la mediación significa que deben estar de su lado. Bueno, volvamos a las conclusiones de la inteligencia europea según los jefes de 5 servicios de inteligencia europeos. Rusia no busca terminar la guerra pronto, sino usar negociaciones con Estados Unidos para levantar sanciones y cerrar acuerdos comerciales, no para acabar el conflicto. Y hoy sale el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y declara que, miren, con gusto firmaríamos algunos acuerdos comerciales y económicos súper ventajosos con los estadounidenses. Con gusto les daríamos a los estadounidenses la guerra a cambio del desarrollo de nuestros yacimientos de petróleo, gas y así sucesivamente. Dice que para iniciar esto, las sanciones lo impiden y sugiere que los estadounidenses deben levantarlas antes de hablar de cooperación. Ahí está. La inteligencia europea destaca una diferencia clara entre las capitales europeas y la Casa Blanca. Quiere firmar un acuerdo de paz antes de junio y de las elecciones intermedias en noviembre en Estados Unidos. Trump afirma que, en su opinión, el dictador ruso Vladimir Putin realmente quiere firmar un acuerdo de paz. Pero en Europa están seguros de que eso es una tontería, y los propios rusos hoy lo confirmaron. En el Kremlin recordaron que Putin aún exige el desmantelamiento de facto de la OTAN para lograr la paz en Ucrania. La víspera, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso declaró que Rusia exigirá a la OTAN un acuerdo legal de no expansión como parte de la paz. Estas exigencias buscan cancelar el despliegue de fuerzas y sistemas en países que se unieron a la alianza tras 1997. Putin también exige que la OTAN abandone la política de puertas abiertas, la expansión hacia el este y asociaciones en el flanco oriental, incluida Ucrania. Por eso, la exigencia europea a los moscovitas de retirar tropas rusas de todas las regiones ocupadas, no solo Ucrania sino también Moldavia y Georgia, ya no parece tan descabellada. Además, por supuesto, soy consciente de que estas son exigencias sumamente maximalistas. Perdón por la redundancia.
Si vivimos en el mundo real, sabemos que Moscú no cumplirá todas estas exigencias, pues son demandas de un mundo democrático ideal. Pero aquí es importante entender que si Europa plantea tales exigencias, eso significa que no va a caer en el trato que pueda surgir entre Putin y Trump. Y, por ejemplo, si Trump realmente empieza a levantar las sanciones estadounidenses contra Rusia, la Unión Europea no lo hará. Si él pone estos requisitos para Moscú, dirá: podemos levantar las sanciones europeas si Putin cumple esta lista de exigencias. Después hablamos. Es decir, de esta manera Europa recupera su protagonismo en esta situación. Y además, no olviden que, por ejemplo, el sistema SWIFT, las transferencias bancarias, no se desbloquearán para Moscú sin el consentimiento de Bruselas, por mucho que Donald Trump lo desee. ¿Por qué? Sí, porque la organización tiene su sede y administración en Europa. Aquí lo dejo en suspenso. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse y den like si les pareció interesante o útil. Pueden apoyar el trabajo de nuestro canal de YouTube económicamente con su donación o suscripción de pago a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ahí hay plataformas completamente diferentes, elijan la que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den, eso es todo, cuídense mucho, hasta luego a todos.